Cuarta parte. Alquimia. 17. Magia. La gestación de alquimia a través del método de creación nocturna y su posterior manifestación se dieron en una sucesión de 15 días mágicos. Procuraba estar dormida antes de medianoche, después de hacer mi acto creativo, sabiendo que a la mañana siguiente todo estaría amorosamente a mi disposición. Es infalible. Ideas claras y consistentes iban engranando en lo que ahora es la metodología alquimia, cuyos alcances y beneficios para quienes la han conocido no terminan de sorprenderme. La gran batalla de mis alumnos es aceptar la idea de que el proceso creativo puede transformarse en algo tan simple y sencillo como lo que te estoy relatando. Poder cambiar el paradigma de que con el esfuerzo, el desgaste y consecuente cansancio del mandato te ganarás el sustento con el sudor de tu frente es una premisa ineludible del diario vivir, por aquel que implica entregarnos con humildad al proceso creativo con nuestra inagotable fuente de amor. Es lo que vinimos a aprender en esta vida. Siendo la activación de la glándula pineal y de la glándula pituitaria una alternativa para realizar el nuevo paradigma creativo hacia la obtención de la total realización del ser. Alquimia es el método específico para resolver el tema de la enfermedad. Al parecer, todo el bagaje de conocimientos que obtuve en 25 años de ejercer como psicóloga quedaron al servicio de poder reorientar el proceso terapéutico de las personas hacia un innovador proceso de autosanación. Con eso surgía también una nueva mirada hacia lo que comúnmente se denominaba enfermedad. Desde esta nueva concepción, postulo que la enfermedad no es más que toda expresión de la condición humana que impide la manifestación de nuestra filiación divina hacia la realización total del ser. Los velos que ocultan nuestra realidad última de devenir dioses y diosas, cumpliendo así con un plan que tarde o temprano debemos acatar. Por lo tanto, la manifestación de lo que conocemos como enfermedad es el resultado de este olvido de nuestra filiación divina. Es por tanto una verdadera oportunidad para recordar quiénes realmente somos y desde ahí iniciar el proceso de autosanación. Esto se transforma en un aprendizaje milagroso, traducido en el triunfal regreso a la casa del Padre. La enfermedad es recordada para siempre como la oportunidad para recobrar nuestra verdadera identidad, los hijos del Padre, hechos a imagen y semejanza de un perfecto arquetipo, creadores inmanentes en amor y perfección, sus cualidades por excelencia. En mi primer libro, Sanaciones Milagrosas, hice una extensa descripción de los enemigos de la realización, o lo que es lo mismo, los generadores de la enfermedad. El miedo, el campo emocional alterado, el ego y las enfermedades tradicionales en el ámbito físico y psicológico son los enemigos de la realización del ser. En su conjunto conforman una barrera para esplender como la luz que somos. Cada uno aporta su manto de oscuridad, distrayéndonos de lo importante, acaparando nuestra preciosa energía, que en lugar de estar totalmente disponible para la expansión de la conciencia, nos despoja del impulso creativo. Surge así una transición definitiva de la limitación engañosa en que hemos vivido como humanidad, hacia el salto cuántico de los dioses y dioses que en realidad somos, ocultos tras la distorsión de la materia. Nos hemos convencido de que la realidad es el mundo de las apariencias en que vivimos, entrampados en la discordia que hemos creado a través de los tiempos, sin saber cómo salir de este estado de cosas. Alquimia es la correcta forma de salir de este atolladero al recuperar nuestro origen. La fórmula correcta es que a partir de la activación de nuestros centros pineal, pituitaria y cardíaco a su función energética, llamamos en acción una frecuencia lumínica, inteligente y poderosa, la luz violeta. Esta frecuencia lumínica atraída desde los campos de creación superior hacia los campos atómicos o físicos
despliega toda su potencia alquímica basada en una singular propiedad que ella posee, el poder de transmutación. La luz violeta tiene una permanente actividad sobre este plano del mundo, lo sepamos o no. Es una actividad dirigida por seres cósmicos y maestros ascendidos cuyo amor hacia la humanidad ni siquiera podemos imaginar. Ser beneficiados por esta radiación en el momento actual por el que transitamos como humanidad es parte del plan mayor. Nos ofrecen dicha actividad para ser utilizada como acelerador de nuestro proceso evolutivo, al eliminar y consumir la imperfección para luego reemplazar lo consumido por perfección. Eso es transmutar. El alquimista que buscaba la fórmula para transformar el metal burdo en oro, simbolizaba en ello la búsqueda de la transformación de lo humano, metal burdo, en divino, oro. Es la aceptación del anclaje del Cristo en nuestro centro cardíaco, el encuentro con el Santo Grial al convertirnos en la copa que recepciona la luz de Dios. Alquimia proporciona la herramienta para ir aplicando esta maestría en nuestras vidas, deshaciéndonos de la imperfección, que es reemplazada por perfección. El resultado de esta práctica es asistir a un proceso de autotransformación que va desde la eliminación de cualquier enfermedad física o psicológica hasta la armonización total de nuestra personalidad e incluso de nuestro carácter, que es definido como el componente biológico de nuestra personalidad. Por otra parte, la práctica del método va gestando en el mundo invisible una acumulación de amor, que no siempre es accesible a la conciencia, pero que sin embargo en cualquier momento se expresa en el mundo atómico como la manifestación de un evento magnífico y sin precedentes. Un milagro que lo humano no tiene la capacidad de manifestar. Se conoce como momentum y es el resultado de nuestra humildad creativa al reconocernos como parte de la fuente y crear desde allí. 18. Juegos de niños. Observar los juegos infantiles es obtener información directa de su memoria energética, más allá de la mirada superficial que los adultos, desde su rigidez conceptual, logran captar del ritual lúdico de un niño. Se esconden misteriosas claves del destino de cada persona. He escuchado de muchos que al revisar sus juegos infantiles terminan dándose cuenta que en ese mundo imaginario e infantil era donde mejor se sentían. En mi caso, una de mis entretenciones favoritas era ser maestra de escuela, profesora de mis muñecas. Las sentaba todas en sus respectivas sillas y las educaba. La verdad es que no sé qué puede enseñar una niña de 7 años, pero el caso es que aún conservo la reminiscencia, el sabor de aquello que yo sentía al dar clases a mis muñecas. Hoy, en esta etapa de mi vida, estoy manifestando aquel recuerdo de lo que sería mi futuro. Enseño en un salón de clases. Nunca imaginé que iba a desempeñar este rol, pues no recuerdo haber tenido inclinaciones conscientes hacia la pedagogía. Pero ahora soy una profesora que disfruta su tarea, mientras así tenga que ser. El nacimiento de Alquimia tomó forma y se proyectó con fuerza hacia su expansión. La idea de publicar y compartir los sorprendentes resultados que rápidamente comienzan a obtener mis alumnos me llevaron a publicar mi primer libro, Sanaciones Milagrosas. Ahora me visualizo en una nueva actividad enseñando. El juego es en serio y mis alumnos ya no son los pacientes muñecas, silenciosas, siempre receptivas. Lejos de eso, mis clases son planteadas en un sistema interactivo, en donde enseño a la vez que aprendo de las maravillosas experiencias de mis queridos alumnos, siempre ávidos por descubrir qué hay más allá del allá. Sin embargo, la aventura recién está comenzando. En lo invisible se preparan algunos eventos llenos de gratas sorpresas para mí. Mis tareas asociadas al mundo van corriendo paralelas a mis experiencias como alumna de la vida, de mis amados maestros.
Ellos nos guían con cuidado infinito e incondicional si estamos de corazón dispuestos a recibirlos. Si me miro a la distancia, me descubro con mi eterno compañero, el entusiasmo, que me ha acompañado durante muchísimo tiempo a través de mi largo peregrinaje por la tierra. En general, nos llevamos de maravilla, pero en ocasiones, por correr tras sus alegres y despreocupados pasos, más de algún trastabillón me he tenido que dar. Nuestros ángeles saben de esas cosas y tratan de socorrernos. Varias veces me he tentado de risa imaginando las maniobras de emergencia que tienen que desplegar para paliar nuestras bien intencionadas pero no menos necias acciones que de vez en cuando desplegamos por ignorancia, más que por entusiasmo. Me encontraba en uno de esos maravillosos momentos en que todo fluye hacia ricos aprendizajes, rodeada de encuentros mágicos, sincronías prístinas que confirman nuestra certeza de estar accediendo a profundidades secretos de una veta de oro luz en las profundidades de la montaña mágica que también somos. Si se trata de dimensionar desde la hora aquel momento, nos damos cuenta que es como una ensoñación donde se nos pierden las coordenadas del tiempo y del espacio. No es posible recordar cómo era la vida en tiempo real, relaciones familiares, trabajo, ritmos de vida en general, aunque sé, al menos nadie me ha dicho lo contrario, que en apariencia seguimos existiendo en lo que es el mundo ordinario. En definitiva, lo único que recuerdo de esa época es el mundo no ordinario. Tengo la huella en mi memoria de una clara sucesión de hechos enlazados en mágicas sincronías, que me llevaron a resultados muy concretos y palpables en este plano de mundos. Al menos los resultados están a la vista. Testigos son mi marido, mis hijos, 2 queridísimas amigas y mi profesora de activación de la pineal. Llevaba 3 meses de investigación espiritual donde se requería de preparación del cuerpo físico, porque de un día para otro dejé por completo todo tipo de carnes, y no podía ni siquiera. Episodios de rechazo físico violento y nada agradable frente a este tipo de alimentos. Créanme que no tengo ninguna postura rígida al respecto. Solo puedo acreditar que, por lo general, mi cuerpo rechaza las carnes y el alcohol, aunque hay temporadas que me apetece un trozo de carne y una copa de vino en la comida, y de verdad no lucho en absoluto con estos temas. El caso es que este evento me pareció bastante curioso, pero ya eran tantas las cosas fuera de lo común que me estaban pasando, que me pareció de lo más natural el abandono que hicieron de mí estos alimentos. A los 3 meses me avisaron de la visita de un maestro que vendría a reunirse con un grupo de estudiantes para brindarnos su maravillosa radiación y algunos mensajes importantes. ¿Cuál no sería mi sorpresa al descubrir que los mensajes que escucharon las 6 personas con las que tuve la oportunidad de comentar tan impresionante encuentro eran totalmente diferentes? Todos habíamos escuchado cosas distintas. Lo que yo escuché tenía que ver con unas determinadas claves que yo debía recibir dentro de los próximos 3 meses. ¿Cómo las iba a recibir? No tenía ni la más remota idea. Tampoco sabía para qué yo las podía necesitar. Pero mi confianza era a toda prueba y simplemente me dispuse a esperar que el tiempo transcurriera. (19) Una pintura mágica. Mi profesora fue el vehículo que utilizó el maestro para entregarme las claves de entrada. Ella en ocasiones pintaba, aún lo hace, pero como son obras realizadas desde la conexión a la fuente, pueden transformarse en vehículos del mundo invisible para asistirnos en nuestras tareas mundanas. Así ocurrió. Un día tuve la imperiosa necesidad de encontrarme con ella, sin motivo aparente. Me contó que había retomado la actividad de pintar, a instancias de una persona que había insistido en que le creara su ángel.
Ella en un comienzo se había resistido, por lo inusual de la petición, pero fue tanta la insistencia de la muchacha que accedió a intentarlo. Eso significa esperar la respuesta desde lo invisible, porque desde lo humano nada podía hacer. No terminaba de contarme la historia cuando caí en cuenta de que eso era lo que había venido a buscar. Le pedí insistentemente que me considerara para traer mi ángel a través de un cuadro pintado para mí. Ella sonrió y me dijo que esa misma mañana, cuando enfrentaba la pintura de otra persona, frente a la mancha violeta que emergió desde la tela, tuvo la sensación de que ese era mi ángel, aunque yo aún no lo había solicitado. Yo estaba en un completo estado de felicidad, segura de que el cuadro desencadenaría los eventos esperados hace casi justo 3 meses. Ella me pidió que mantuviera la calma. No me podía asegurar que se trataba de mi cuadro. A mí no me importó. Tenía la certeza de que así sería. Ese fin de semana, como siempre, en los largos momentos en que miraba el océano frente al ventanal de mi cuarto, mi corazón se desbordaba de felicidad en la dulce espera. El domingo por la noche, mi profesora llamó para decirme que debía ir a buscar el cuadro, que en él había mucha información y que para ella trabajarlo había sido una experiencia notable, distinta. El lunes acudí a la cita con grandes expectativas del encuentro. Efectivamente, la pintura de un majestuoso ser cuya mirada y expresión impactan se había manifestado para traer algunos mensajes que serían de vital importancia en mis quehaceres venideros. Se presentó como un guía y mentor, y su radiación me acompañaría en lo sucesivo. No pude evitar emocionarme profundamente al escuchar de su boca, que en ese momento era canal de mis maestros, datos y eventos precisos de mi vida, eventos a los que solo yo tenía acceso, así como de muchos otros que eran parte de mi historia y que ella no tenía cómo saber. Uno a uno, los sucesos eran relatados para que finalmente yo pudiera reinterpretar los eventos más cruciales de mi existencia, rumbo a una comprensión espiritual que ordenaba y estructuraba esos contenidos. Muchos de los símbolos de esta singular pintura fueron decodificados en ese momento. Otros fueron cobrando significado con el correr del tiempo, y aún hay varios que esperan para despertar en vida y sentido plenos. 2 de los que me fueron revelados esa mañana misma son mis herramientas fundamentales, en el plano personal, las claves enviadas por mi maestro. Luego me di cuenta de que ese día se cumplían los 3 meses del plazo que él me había dado. Y la segunda herramienta, un ejercicio que yo debería enseñar a todo aquel que quisiera aprender la automaestría de la luz violeta a través de alquimia, el método que yo enseño. Finalmente, un mensaje mandato. Debía recordar 3 de mis anteriores incorporaciones: una vida en Egipto, una vida en Etiopía y otra en la cultura maya. Esto nos pareció un hecho muy singular, pues ambas teníamos conocimiento de que el olvido de nuestras existencias anteriores tiene una razón muy profunda. Por algo nos olvidamos de la totalidad de nuestros recorridos anteriores, y esos registros solo deben ser entregados cuando, al ser solicitados, se nos autoriza desde el plano invisible acceder a ellos, y solo con fines superiores. Aquí la curiosidad y los fines egoístas no caben. Por eso mismo, ambas confiábamos en que en este caso se debía tratar de un fin superior. Jamás me ha parecido interesante saber de registros de vidas pasadas, sobre todo en la certeza de que hay eventos que más vale no recordar. Así es que me olvidé rápidamente de esta información, teniendo que recordarla forzosamente meses más tarde debido a los hechos que más adelante cuento. Este extraordinario capítulo de mi vida cerró y completó un ciclo, abriendo paso a una etapa de cambios y movimientos tan potentes
que fue necesario hacer acopio de todos mis recursos para poder resistir la avalancha de acontecimientos. Solo el férreo anclaje a la fuente me permitió transitar airosamente por momentos que en apariencia fueron muy difíciles. El secreto está en no dar poder a esas engañosas apariencias de lo que humanamente calificamos como problemas. Jamás debemos sucumbir a la tentación de dejar nuestra atención depositada en las circunstancias calificadas como de baja frecuencia vibratoria. Solo resolver desde la luz nos garantiza la victoria final, pero en medio de este vendaval existencial, maravillosas aventuras esperan por mí. La caverna violeta. Una caverna violeta en medio de una montaña conformaba una parte importante de la pintura que me fue entregada. Una vez instalado el cuadro frente al lugar de trabajo que había dispuesto en casa, me propuse investigar esta misteriosa caverna violeta. Las imágenes que fluían en medio de la meditación me mostraban uno a uno los pasos de un ejercicio que yo debería enseñar de allí en adelante a todas las personas que decidieran experimentar con mi método. Se trataba del ejercicio base para la autosanación y la herramienta transmutadora con vista a la liberación de la imperfección y la desarmonía en nuestras vidas. Ella tiene el secreto poder transmutador con que cientos de pacientes y alumnos han podido sanarse de enfermedades incurables o bien resistentes a la medicina tradicional. En ese espacio interdimensional es posible deshacerse de todos los lastres que impiden la felicidad, miedos, campo emocional alterado, ego ingobernable, entre otras. También es un lugar en que podemos resolver problemas o dudas a las que no tenemos acceso por las vías del entendimiento humano. Hasta ahora me sorprendo con las infinitas posibilidades que se abren en este portal dimensional para cada individuo en particular. Esto da cuenta de que a mí no me pertenece el resultado de la experiencia creativa, una vez que el sujeto entra en ella. Mi tarea solo consiste en enseñar la manera de activar las claves para que el proceso se desencadene. Cada individuo comienza una experiencia creativa única y con tesoros de información que solo le competen a él. Como ven, las reglas se conservan intactas. El poder de la realización le pertenece a cada sujeto que por libre albedrío desea acceder a esta nueva forma de crear. En lo que a mí respecta, era una aventurera más, dispuesta a investigar los secretos de la caverna violeta. ¿Quiénes somos? En los primeros tiempos de convivir con mi guía y mentor, me ocurría a menudo que al mirar su potente rostro, su expresión nunca era la misma, y eso me perturbaba, desde luego. En ocasiones, sus ojos eran mansos y con un dejo de simpatía. En otras, su mirada era tan potente y firme que amedrentaba. Con el tiempo comprobé que no era yo la única que tenía esa percepción, y mis cercanos, o bien aquellos que lo han visto más de una vez por las razones que sean, me fueron reportando tímidamente experiencias similares a la mía, por lo que acepté el misterio de la mirada de mi guía, y hoy la interpreto como una referencia directa hacia el estado de cosas de mi mundo interno. No falla. Me costó un tiempo hacerme el ánimo de conectarme con este ser. Una querida amiga, estudiante como yo, se ofreció para ayudarme en este trance. Ella es una persona muy luminosa y con grandes aptitudes de canal para el servicio de la luz. En su vida ordinaria es una exitosa antropóloga, brillante en su quehacer. Acepté gustosa, pues no me animaba a hacerlo sola. Nos juntamos una tarde y nos preparamos para el evento. Una vez activados nuestros centros energéticos y conectadas a la fuente, entramos en un profundo estado de meditación. Luego de unos minutos y permaneciendo con los ojos cerrados, comencé a escuchar la voz de V,
que se proyectaba en un tono e inflexiones que no reconocía como suyos. Los contenidos de este primer encuentro fueron muy bellos y claros, pero absolutamente personales. Aún conservo vívidamente la experiencia y lo considero un regalo de amor desde el plano invisible. Algunos días después recibí una invitación a México para participar en un curso que se impartiría en Tepoztlán, un encantador pueblo a 1 hora del DF. La invitación no tenía costo, por lo que solo debía pagar el pasaje y el resto era simplemente un regalo del universo. Lo primero que pensé fue, ¿por qué me están mandando a México? Al escribir estos pasajes de mi historia, no dejé de experimentar cierto pudor por tener que compartir tan íntimas experiencias, pero es necesario que cuente mi verdad tal como la he vivido. Para una persona formada científicamente y con un pasado totalmente exento de fenómenos paranormales de cualquier índole, como en mi caso, resulta un tanto complejo transmitir estas vivencias, pero los resultados visibles y tangibles en el plano físico y los procesos de transformación y sanación de quienes han conocido alquimia me permiten esta osadía. En Oriente, cuna de cultura espiritual del mundo, esta sería una historia común y corriente. En Occidente, acostumbrados al materialismo férreo en que hemos sido formados, cuesta mucho entender los mecanismos de la ciencia espiritual que operan tras estos fenómenos. La invitación a México me tomó por sorpresa, fundamentalmente porque no había ningún tipo de impedimento para mi viaje. Incluso mi marido me regaló el pasaje, por lo que todo apuntaba a un inexplicable regalo como caído del cielo. Yo nunca había estado en México. V aceptó generosamente mi solicitud de hacer una conexión con el guía manifestado en la pintura, por lo que nos reunimos una tarde para esta tarea tan especial. Nos preparamos como corresponde, usando las claves de entrada para la conexión a la fuente, tal como está señalado en el capítulo anexo de este libro. La activación correcta de nuestros centros energéticos pineal y cardíaco garantizan una experiencia de alta frecuencia lumínica, evitando de este modo acceder a cualquier experiencia del mundo astral, confuso, hipnótico y peligroso. Esta vez el mensaje alude a una experiencia de antes y después. Debo ir a México por varios motivos. Algunos me serán un poco desagradables y difíciles, pues tendrán que ver con completar tareas pendientes. Otros refrescarán el recuerdo de incorporaciones anteriores y, finalmente, deberé realizar una misión específica que no viene al caso comentar por ahora. Esa misma noche, hacia las 4 de la madrugada, volví abruptamente desde una experiencia al dormir. Me descubrí rodeada de un grupo de estudiantes, compañeros de camino en un momento de esparcimiento. Pasaba uno por mi lado y me hacía un comentario trivial, que yo interpreté como una dificultad de vincularse a la fuente y a Dios. Su comentario me produjo un profundo dolor, pues para mí era posible entender aquello en una persona cualquiera, pero en un estudiante me resultaba un extremo doloroso. Era tan así que comencé a llorar con una tristeza infinita, reconociendo en este llanto un sentimiento atávico del mismo dolor con relación a la humanidad entera, por todos los seres que no se reconocen como parte del universo. Me incorporé en medio de un llanto que no podía contener, pero no estaba destrozada. Muy por el contrario, comencé a tomar más y más fuerza. A los pocos minutos entré en un estado de conciencia acrecentado y se me aparecieron, a través de la visión interior, escenas de una antigua incorporación, en la que me descubrí como una joven de 17 años, parada en la cima de una pirámide, ofreciendo su vida en sacrificio para que en el futuro los hombres pudieran mirar hacia Dios. La imagen del Hacedor que se me representó en ese momento era un sol enorme, como de oro líquido, sobre mí. Siento tanto amor y devoción por lo que estaba haciendo y la experiencia era tan intensa que ese peculiar estado acrecentado de conciencia
me permitió comprensiones profundas acerca del sacrificio, el sacro oficio. Estaba ofreciendo gustosa mi vida en la creencia y el deseo sincero de que ese acto libraría a las generaciones venideras. Al menos esa era mi convicción en ese momento. Las vidas se ofrecían por amor, por devoción. Nadie me obligaba a hacerlo. Tuve la comprensión más profunda de ese acto sagrado, tan distinto a las despectivas creencias que siempre tuve respecto a este tipo de rituales. Me levanté a beber un vaso de agua. No podía parar de llorar, pues se me iba produciendo una especie de comprensiones en cadena. Una me llevaba a la otra. Supe el origen de mi absoluta devoción a la fuente y a su creación desde que tengo uso de razón, mi total incondicionalidad a las leyes que rigen el universo, mi fuerte vocación de servicio. ¿Por qué había elegido una madre que habría de partir tan pronto, dejándome en la orfandad a mis cortos 5 años, para que desde allí pudiera llegar a la comprensión de que el dolor es producto de nuestra desconexión a la fuente? Y así se sucedían las comprensiones y los ordenamientos de ideas y experiencias que hasta ese momento no se habían integrado en su totalidad, ni con los 7 años de psicoanálisis, ni la enorme cantidad de horas de meditación budista, ni todas las otras prácticas que tuve antes de conocer este camino. Me invadió un sentimiento de nostalgia. Luego sobrevino el sueño que me permitió la armonización de esta potente experiencia. Al otro día ya no era la misma. Un registro anterior se había activado para enfrentar nuevas aventuras espirituales. Cuando desperté entendí que la activación de ese registro de vidas pasadas anunciado con anterioridad por mi guía en relación con la vida maya que debía recordar, sanó viejas heridas que entorpecían mi actual existencia. Esa noche fui la protagonista del primer milagro de sanación de la misteriosa caverna violeta. En 2 semanas partiría a México, en busca de las piezas olvidadas de una historia de la que aún desconozco. En otra ocasión les contaré esa aventura. Las revelaciones de la pintura usada como vehículo de mis maestros se comenzaron a manifestar a partir de entonces, aportando a mi vida una herramienta fundamental para mi aventura en este recorrido, así como también para el correcto desarrollo de mi quehacer a través de alquimia. Quinta parte. Para conciencia. 22. Ahora. El término para conciencia se utiliza para definir un espectro de la conciencia que se manifiesta solo cuando aprendemos a activar correctamente el centro pineal pituitaria, esto es, dando cabida al proceso co-creativo con la fuente. Entonces, la conciencia ordinaria comienza a recibir información que no tenía, pero que buscó en los archivos del ADN energético, que sí contiene los códigos necesarios para armar la realidad. En la experiencia se traduce como un proceso de flujo ininterrumpido de armonía, paz y en muchos momentos gratitud devocional frente a la manifestación permanente de la perfección, aquello que no solo era desconocido, sino que prohibitivo a la experiencia humana. La vida se expresará solo en el ahora, pasado y futuro no cuentan. En ese nuevo orden podemos comprender cosas que antes estaban fuera de nuestra esfera, resolver problemas sin solución, reconocer aspectos del ayer que interfieren en nuestro proceso creativo, para así corregirlos. Controlar la variable futuro creándolo en un hoy permanente, liberándonos así definitivamente de miedos, dudas, campos emocionales alterados, ego, enfermedades y muerte. Todo esto puede ocurrir al renunciar a nuestra soberbia creativa humana y ejercer nuestro libre albedrío en la fuente. Por lo tanto, para conciencia es un nuevo estado de la conciencia ordinaria, toda vez que hemos ejercido nuestra facultad creativa del origen para traer en manifestación nuestra divinidad dormida.
23. Para conciencia y proceso creativo nocturno. ¿Qué ocurre cuando dormimos? Siempre tuve tendencia a dormirme temprano. No puedo realizar ningún tipo de actividad intelectual o espiritual de largo aliento por las noches, pues me quedo dormida. En mi época universitaria fui poco a poco descartada de los grupos de estudio noctámbulos, pues al poco andar comenzaba a cabecear, presa de un sueño irresistible. Mis amigos ya me conocían. Incluso en medio de la fiesta más animada y a pesar del ruido de la música y las risotadas, alrededor de la medianoche me acurrucaba en cualquier sillón y me dormía profundamente. Nadie lo podía creer, y a mí me encantaban las fiestas y el baile. No era casual. Mi cuerpo físico ha sido desde pequeña muy sensible a la melatonina, una de las hormonas que secreta la glándula pineal y que al acabarse la luz del día es liberada al torrente sanguíneo. El cuerpo físico comienza a aflojar. El intelecto y las emociones se aquietan como indicios que preceden al sueño. La magia de las 12 campanadas. Es justamente a partir de la medianoche que un precioso y mágico proceso comienza a manifestarse en nuestro cerebro. La magistral y alucinante danza de las hormonas que intercambian sus artilugios bioquímicos nos dan la posibilidad de convertirnos en los alquimistas de nuestra vida. La melatonina es liberada después de haber sido acariciada y fecundada por la luz solar y la serotonina, que durante el día nos regaló su impulso creativo, y se reúnen en la oscuridad para dar vida a una nueva invitada a esta mágica fiesta, la pinolina. ¿Y cuál es esta tan poco convencional y conocida hormona? Un hada que nos visita solo cuando estamos durmiendo a la hora que la serotonina y melatonina trabajan, entre las 12 y las 3 de la madrugada. Se define como una hormona alucinógena. Curioso, ¿verdad? Ahora les cuento algo acerca de sus múltiples secretos. Pinolina y actividad onírica. Se sabe que eventos bioquímicos extraordinarios ocurren en nuestro cerebro por la noche. Pero ojo, es importante aclarar que la producción de pinolina ocurre solo si en el horario nocturno, que va desde las 12 a las 3 de la madrugada, se presentará en la fiesta. Esta hormona puede ejercer su poderoso efecto en nuestra materia gris y es la responsable de los contenidos e intensidad de la experiencia onírica. Al despertar podremos observar directamente el resultado de esa actividad, que ha de manifestarse como simples sensaciones, agradables o desagradables, según haya sido el viaje nocturno, o bien el recuerdo claro, vívido e incuestionable de haber estado en otras dimensiones de la realidad, haber compartido con seres luminosos de otros planos o accedido a información privilegiada de los mundos celestes. Y hay más: encontrar un objeto perdido, mensajes enviados por nuestros seres queridos y mucho más. Esas sí que son grandes fiestas nocturnas. Prácticamente todos las hemos tenido. Sé que es una pésima noticia para los trasnochadores, quienes desde ahora tendrán que elegir a qué fiesta ir. Pinolina y cocreación con la fuente. Ahora resulta más sencillo entender algunos ritmos de la naturaleza, la razón por la cual la puesta de sol invita a los seres vivientes al descanso y al sueño. También por qué los mitos ancestrales identifican la noche con el espacio viviente de criaturas tenebrosas, como demonios y vampiros. Es precisamente en el silencio de lo nocturno donde misteriosos procesos creativos pueden ser activados cuando la serotonina, melatonina y pinolina se pasean por nuestro cerebro, que en verdad es una antena, la antena de Dios. Siempre recomiendo a mis alumnos tomar la costumbre de realizar sus actos co-creativos, que entendemos como de mediano o largo plazo, antes de ir a dormir, en lo posible antes de la medianoche, pues cuando así lo hacemos, la activación del centro pineal pituitaria toma el control de la fiesta que está a punto de iniciarse.
Con esto conseguimos que la melatonina, serotonina y pinolina recuerden sus facultades energéticos del origen y puedan responder a nuestro llamado, abriendo de este modo el portal a una nueva actividad, la paraconciencia. No importa lo inalcanzable que parezca la tarea, pues el amor es una fuerza invencible y el universo una energía inagotable. El resultado se experimenta al momento del despertar, que con el tiempo y la automaestría nos permite traer a la memoria ordinaria todo aquello que co-creamos antes de ir a dormir. La misión es aprender a tener un puente hacia los campos de creación superior, donde hologramas de infinitas posibilidades esperan ser traídos en manifestación. 24. Paraconciencia y el resultado de la activación del centro pineal pituitaria. Un nuevo estado de conciencia comienza a manifestarse una vez que hemos descubierto la forma de co-crear con la fuente, eliminando así el error creativo al convocar en acción la energía amor, la fuerza cohesionadora del universo. La llamo paraconciencia, pues se trata de una forma de conocimiento al que se accede por experiencia directa, y que es el resultado de conectar a la fuente del conocimiento que se encuentra más allá de los 7 niveles de densidad que conforman el mundo material. La triangulación electrónica que se produce entre la glándula pineal y la glándula pituitaria al ser activadas a sus funciones del origen, equivale a una espiral de energía en cuyo centro se produce una actividad lumínica tan poderosa, que es capaz de colapsar las variables de esta dimensión. Nos abre así camino a los campos creativos superiores, de donde jamás se retorna del mismo modo. El astrónomo Carl Sagan y Albert Einstein los llamaron agujeros de gusano. En el mundo de la física cuántica, los agujeros de gusano se definen como un paso instantáneo de un lugar del espacio y el tiempo a otro, un túnel que condensa las dimensiones y que en teoría permitiría viajar de un lugar a otro del cosmos en un instante, o sin movernos. Una aplicación práctica de este fenómeno permitiría a los astronautas del futuro ir de la Tierra a cualquier estrella en cosa de instantes, sin necesidad de largos trayectos de 4 o más años. Y no solo eso, nos darían la posibilidad además de movernos por el tiempo, viajando hacia el pasado o el futuro a voluntad. Es lo que las películas e historias de ciencia ficción han llamado por años hiperespacio, y que podemos ver en el filme Contacto. Absolutamente lo que hoy es un teorema en las mesas y computadoras de la ciencia del viejo paradigma hace siglos, es una realidad para los grandes iluminados. Viajes espirituales a través del tiempo y el espacio son una certeza desde hace milenios, mucho antes de que la física y la matemática les diera el nombre de agujeros de gusano. Esta es la explicación de por qué las personas que han desarrollado el método alquimia con el tiempo reportan una peculiar experiencia, un estado de paz y armonía que se debe básicamente a vivir en la certeza de que el control creativo está en nuestro poder de luz. Por lo tanto, la vida está en permanente expansión, como el universo entero. Podemos ver más allá de las apariencias como resultado de la eliminación de los miedos y dudas que eran el producto de nuestra ignorancia. La paraconciencia es entonces la manifestación de los mundos creativos superiores, plasmados en el plano físico,